Hoy nos enfocaremos en cómo compartir a Jesús con las personas de este mundo. Este tema de compartir a Jesús como parte de la temática de este trimestre, creciendo nuestra relación con Cristo, debería ocupar 1/3 de las lecciones de esta serie. ¿Por qué digo esto? Lo dije al comienzo de una de las lecciones porque es muy común en estos días hacer énfasis en la oración solamente, y en la vida de algunos se ha convertido esto en un fin en sí mismo. ¿Qué puedo obtener de Dios? Y nos volvemos cristianos egoístas, consumidores del Evangelio para vivir en un éxtasis espiritual. Y cuando vengan pruebas, nuestro edificio sucumbirá, porque nos hemos mal acostumbrado que la vida cristiana es pedir y recibir lo que pedimos para nosotros, no para dar. No podemos descuidar los otros 2 elementos que hacen que la oración sea efectiva en el crecimiento cristiano. Y hermanos, estos son los 3 elementos en este orden que debemos enfatizar si queremos crecer en Cristo y tener un reavivamiento personal y colectivo cada día. Número 1, énfasis renovado en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Número 2, énfasis renovado en la oración intercesora. Y número 3, énfasis renovado en la testificación. Y cuando los primeros 2 elementos están presentes, tiempo con la palabra de Dios, tiempo en oración, casi automáticamente somos conducidos a testificar. Poniéndolo en otras palabras, recuerda estas 3 cosas básicas en la vida cristiana: tiempo con Jesús y su palabra, tiempo en oración y llevar un alma a Jesús. De eso se trata la vida cristiana. Descuida uno de esos elementos o enfatiza solamente uno y no llegarás muy lejos. Vendrá el desánimo y finalmente el abandono de la fe. Pero nunca he visto a alguien que se haya apartado de Dios y de la iglesia que esté pasando tiempo con Dios y su palabra, orando por otros y testificando. Por eso, en el estudio de hoy nos centraremos en 2 importantes pasajes bíblicos. El primero está en San Mateo 28, 16 al 20, en el que Jesús encomienda a sus discípulos y a nosotros la gran comisión. Y en este pasaje que relata las últimas palabras de Jesús, marca la culminación de todo el Evangelio. Es un texto importante que nos confronta con nuestra responsabilidad de compartir la esperanza de Jesucristo con todas las naciones. Y esta misión, basada en la autoridad divina de Jesús, tiene un alcance universal y garantiza la presencia de Dios con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y el segundo pasaje está en 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 al 18, luego el 21 y el 22, porque allí el apóstol nos insta a trabajar en la formación de nuestro carácter personal. Una obra interna para poder ser efectivos en la obra externa. Y también nos exhorta a trabajar en nuestras comunidades y aprender a amarnos unos a otros, preparándonos así espiritualmente para compartir las buenas nuevas del Evangelio con el mundo. Y este trabajo tiene como objetivo fomentar la unidad en las iglesias, así como fortalecer la resiliencia de sus miembros en tiempos de persecución. Y este trabajo también nos confronta con nuestra responsabilidad ante Jesucristo, quien murió por nosotros y nos salva mediante su resurrección y su intercesión en el santuario celestial. Bueno, en un momento más continuaremos. Nuestro texto central está en Isaías capítulo 50, versículo 4, y dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Era una mañana de sábado ajetreada para aquel pastor. Se había levantado temprano a fin de prepararse para asistir a la escuela sabática y al sermón. Y también estaba dirigiendo una serie de evangelización por la tarde. Recogió las llaves, salió presuroso de la casa, se marchó a toda velocidad y mientras conducía, siempre ocurre, ¿verdad?, se sintió molesto ante la posibilidad de que el intenso tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. ¿A dónde iba tanta gente un sábado por la mañana? Entonces un automóvil se le adelantó sorpresivamente y el pastor frenó bruscamente y levantó el puño en señal de enojo mientras vociferaba contra el imprudente conductor del otro vehículo. El pastor llegó finalmente a la iglesia y cuando se levantó para dirigir el repaso de la lección, sus ojos recorrieron la clase y se detuvieron en un rostro familiar,
era el conductor con el que se había enojado 20 minutos antes. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como a un no adventista que estaba visitando a unos parientes, el pastor se dio cuenta una vez más de que toda interacción, tanto con conocidos como con desconocidos, debe estar revestida de amor que fluye de una relación permanente con Dios. Uno nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. Bueno, leamos, amados, la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos y para nosotros, por supuesto. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Toma nota de los diferentes mensajes de Jesús cuando usa la palabra toda, todas, todo. Aquí están los 4 absolutos de Jesús. Jesús nos ordenó compartir su mensaje con el mundo. Vayan y hagan discípulos. De paso, San Marcos dice: prediquen el Evangelio a todo el mundo. Lo comprime en una sola palabra, la predicación, porque es la proclamación de las buenas nuevas. Y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípulos que hagan a su vez otros discípulos. Y de este modo todos estamos proclamando el Evangelio eterno y los mensajes de los 3 ángeles a fin de preparar a nuestro mundo para el regreso de Jesús. Todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacer esto por temor o porque tal vez no saben cómo hacerlo. Y piensan que la testificación consiste en predicar a viva voz en una concurrida calle o dar un complejo estudio bíblico y entonces sacuden la cabeza y dicen: oh no, eso no es para mí, soy introvertido, la sola idea me aterra. Sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es compartir con otros lo que aprendes del Señor a medida que tu relación con Él se desarrolla. Dios es muy bondadoso y lo que ha hecho por nosotros es la mejor noticia que este mundo puede escuchar. No podemos ni debemos callar. Él te ha redimido, te ha llamado por tu nombre, eres suyo. ¿Puede haber una mejor noticia que esa para compartir? A veces puedes decir: bueno, es redundante, pero dilo igual, va a tocar el corazón de alguien. Y aunque los discípulos de la iglesia primitiva no eran cultos ni elocuentes, podemos aprender mucho de ellos. ¿Cómo daba testimonio la iglesia primitiva? ¿Y qué impacto tuvieron Pedro y Juan en quienes los escucharon testificar? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan declararon: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habían estado con Jesús y se sentían compelidos a compartir esa experiencia. Aunque la gente ya sabía el mensaje, era el pueblo de Israel, pero aún así lo repetían. Y la comunión con Jesús hizo la diferencia en su mensaje. El Espíritu Santo les dio la audacia y un poder convincente a sus palabras. Eso hizo la diferencia entonces, hará la diferencia hoy, la presencia del Espíritu Santo. ¿Te preguntaste alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día? Se nos dice que al ver las multitudes sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impulsó su labor. De la misma manera, el amor a Dios en nosotros debería impulsarnos a sentir el deber de conducir a las almas hacia Él y a su verdad. ¿Contemplaste alguna vez los rostros de las personas en una multitud mientras pensabas en la eternidad y te preguntaste si conocían a Jesús? ¿Has sentido alguna vez la manifestación del amor de Dios en ti hacia un extraño necesitado?
El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón nos motiva a sentir y asumir la responsabilidad de conducir almas a Él. Y Jeremías expresó esto cuando dijo: su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, prendido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sin embargo, cuando compartimos a Dios con otros, no debemos tratar de forzarlos a aceptarlo a Él o a la verdad bíblica, porque la coerción es contraria al carácter de Dios. Él no obligó a Adán y Eva a alejarse del árbol del conocimiento del bien y del mal. No obligó a los antediluvianos a entrar en el arca para salvarse del diluvio. No obligó a los israelitas a permanecer fieles a su pacto con Él. Por el contrario, Jesús satisfizo la necesidad de las personas y luego las invitó a seguirlo. Jesús nunca obligó a nadie a ir en pos de Él o a aceptar la verdad que proclamaba. Tampoco lo hace ahora. Sin embargo, nunca nos abandona. Y cuando testificamos, nuestro enfoque siempre debe ser reflejar el amor de Jesús. ¿Sabes que Elena White comenta algo acerca de esto? Y dice en el libro Deseado a todas las gentes que no forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que la disposición a dañar y destruir a quienes no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Así que la fuerza es opuesta, el amor todo lo logra. Debemos ser un conducto al servicio de Dios, porque hermanos, vivimos en este mundo que odia la verdad, pero eso no debe impedirnos compartirla de una manera reflexiva y amorosa. El Espíritu Santo va a obrar en esa persona que nos escucha. Y recuerda que nuestro testimonio personal es lo que a menudo tendrá la mayor influencia, sobre todo en las primeras etapas de la testificación. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿con quién compartes a Jesús? ¿Con el cartero? ¿Con el empleado de una tienda? ¿Con alguien que ves a diario cuando paseas o en la escuela, etcétera? Dios llama a cada creyente a colaborar con Él en esta obra y promete darnos lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. También es deber del cristiano estar siempre preparado para dar razón de la fe y la esperanza que hay en Él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Vamos a 1 Pedro 3, 8 al 15. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, amados, esto es lo que dice el apóstol. Es claro, ¿verdad? Testificar. Y aquí algunos consejos sencillos para tener en cuenta a la hora de compartir a Jesús con otras personas. Desarrolla una amistad con las personas. Tu calidez y amabilidad, ese interés en ellas, las ayudará a acercarse a Dios. Si eres genuino, por supuesto. Algunos llaman a esto el evangelio de la amistad o el evangelismo de la amistad. Ora para que el Espíritu Santo obre en esos corazones, en los corazones de estas personas. Y pide a Dios que cree oportunidades adecuadas para interactuar con ellas. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Pide a Dios que te dé audacia, pero también delicadeza en tu acercamiento. Y busca formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de tu iglesia para que
pueda experimentar la aceptación de la comunidad eclesial, porque a veces es difícil conectarlo con la iglesia local, ¿verdad? Hace falta una familia, una persona, o dos, o tres. La persona se siente llamada a ser parte de esa familia. Ya sea un estudio bíblico, un grupo pequeño, es un buen paso. Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que pueda tener tu nuevo amigo y busca una oportunidad para mostrarle cómo la Biblia ofrece consuelo, ofrece consejo, orientación para nuestra vida. Al principio puedes limitarte a compartir una promesa bíblica o responder alguna pregunta, lo que abrirá la puerta a diálogos más profundos. Ora también para que eso ocurra, porque llegará un momento en el que querrás preguntar a tu amigo si le gustaría dar el siguiente paso, estudiar la Biblia y finalmente ser bautizado. No te precipites, pero tampoco te retrases. Ora al respecto, porque nuestras acciones deben revelar quiénes somos. La manera en que tratamos a los otros habla mucho. Y a medida que nuestro carácter es modelado a semejanza del carácter de Dios, o sea, eso es la santificación, viviremos para atraer a las personas a Él. En otras palabras, sé bondadoso, sigue el método de Jesús, atiende sus necesidades y luego cuéntales el resto de la historia. Muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor a pesar del hogar sólido y espiritual en que creció. Efraín era el nombre dado a Israel, el reino del norte. La nación elegida por Dios se apartó del Señor. Veamos qué nos dice el libro de Oseas acerca de los pecados de Efraín. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Bueno, es la triste historia de Israel en esa etapa de apostasía. Pero además leemos que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque él había abandonado su relación con el Señor. Y el Señor responde a su tristeza con estas palabras. Dice, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor, los hijos volverán a su propia tierra. O sea que en lugar de llorar por su hijo descarriado, se dice a Raquel que tenga esperanza. Amados, a través de estas historias aprendemos que siempre hay esperanza, como la hubo para Efraín y Gomer, porque Dios no se da por vencido. Aunque reprenda a su pueblo descarriado una y otra vez, su compasión nunca falla. Y su mensaje en este capítulo continúa. Porque es posible que sintamos gran dolor, frustración, desánimo, incluso hablemos negativamente de quienes se han alejado de Dios. Sin embargo, Dios nos recuerda aquí que no deja de acordarse de ellos, que son objeto de su más tierna compasión y anhelo. Desea fervientemente que vuelvan a Él y siente gran misericordia por ellos. Todos hemos tenido momentos de debilidad, vacilación, de infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo recuperaste una relación estable con Él? Zacarías 10 contiene algunos mensajes hermosos acerca de cómo Dios trajo a su pueblo nuevamente hacia Él. Vamos a leer detenidamente este capítulo y tomar nota de los mensajes principales. El saber cómo relacionarse e interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor tal vez puede ser un desafío, pero hay esperanza, es bíblico. Lee este capítulo allí en Zacarías. Tal vez te preguntes cómo podrían
ha sido diferente las cosas, cómo interactuar con ellos ahora que tiene una visión diferente del mundo. Tal vez te sientes frustrado, impotente por las malas decisiones que tomaron. Bueno, estos pensamientos siempre influirán en la manera en que te relacionas con un ser querido, o con un vecino, con un familiar. Por eso es tan importante vivir y hablar desde tu propia experiencia con tu Salvador, porque el testimonio de tu vida y tus acciones, palabras y oraciones por tu cónyuge o por tu hijo que se ha alejado de Dios, puede cambiar radicalmente su vida y cambiar su futuro. Mira, las oraciones de Jesús por Pedro cambiaron el futuro de Pedro. Entrega a Dios cualquier tristeza, juicio o condena respecto de ellos y pida a Dios que reemplace sus sentimientos por el amor que Él puede dar. Porque Dios los ama más que tú y está más interesado que tú mismo en su salvación. Pídele que te cubra con su carácter para que puedas desarrollar una actitud amorosa e interesada en el bienestar de ellos. Me gusta cómo lo comenta la sierva del Señor aquí en el Ministerio de Curación. Dice así: ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Eso hace la diferencia, derrite hielo, ablanda corazones, porque el ejemplo de una vida coherente que dirige la atención de las personas hacia Cristo hará que quienes lo han rechazado vean en nosotros algo que solo puede provenir de Dios. Verán una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nunca nos abandonará y una esperanza que cree contra viento y marea. El amor de Dios por nosotros y nuestros seres queridos nunca vacila. Podemos compartir este amor que recibimos cada día con quienes nos rodean. Y yo quiero finalizar con varias citas de mi autora favorita, Elena de White, de Palabras de vida del Gran Maestro y otros libros. Y dice así la primera: cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que se tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Ahora, del libro Evangelismo dice así: las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Y me gusta esta otra: la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. El deseo de todas las gentes, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar en sus labores en favor de su redención. Y otra más en el libro de la Educación: los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar con Él de la gloria. Amados, cuando el amor de Dios y su palabra viva y poderosa llena nuestra vida, nos sentimos compelidos a amarlo y compartirlo con quienes nos rodean. Y debemos orar y ser reflexivos y decididos a la hora de testificar, teniendo la certeza de que la palabra de Dios que sale de su boca no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y tendrá éxito en aquello para lo cual la envió. Que esto sea una realidad de nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias que nos has dado la gran comisión, pero no solamente eso, sino que nos has dado la gran promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh Padre, esto hizo la diferencia en el primer siglo y hará la diferencia en el siglo final. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo para contar a otros las maravillas que nos esperan, las maravillas de Jesús, lo que Él está haciendo hoy en el Santuario Celestial, su regreso, el futuro glorioso que nos espera. Que podamos sentir el gozo de la testificación y así crecer en espiritualidad. Gracias por escucharnos y atender nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más en Lecciones de Vida. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa.
donde quiero animarte a invitar a otros a sintonizar este canal, ya que será el último de los temas de este trimestre, creciendo en nuestro conocimiento de Cristo. Transfórmate tú en canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, en este viaje de la vida, las cosas van a terminar de una forma maravillosa. Nos dice su palabra, porque la Biblia es nuestro guía, nuestro GPS, nuestro mapa, y Jesús es nuestro guía. Maranatá, que Dios te bendiga.